Nunca pensé que acabaría aceptando ese trabajo. Una sola noche. Una ronda de vigilancia en una fábrica cerrada desde hace más de una década. Sin entrevistas, sin contrato. Dinero en efectivo al final del turno. Supongo que eso debería haberme alarmado. La fábrica Takeda estaba al borde de la ciudad, como si la hubieran empujado fuera del mapa. La rodeaba un muro de concreto y silencio. No había perros callejeros. No había grafitis. No había nada. Me asignaron una oficina sin ventanas, un reloj digital, una linterna de mano y un manual lleno de polvo. El encargado me miró como si ya me hubiera visto antes. No dijo nada. Nadie dijo nada. Solo la lluvia golpeando débilmente las láminas oxidadas. A las 23:40 decidí salir a dar una ronda. Quizás para mover las piernas. Quizás porque el silencio empezaba a colgarse del techo como una telaraña. Los pasillos estaban llenos de sombras largas, desfiguradas por las estructuras oxidadas y las viejas cintas transportadoras. Todo olía a aceite muerto. Avancé por la línea de ensamblaje. Los tubos colgantes crujían sin viento. Las puertas, a medio cerrar, parecían contener respiraciones detenidas. Y entonces la vi. Una sombra. No muy lejos. Larga, angulosa, temblando como si fuera una imagen proyectada por algo invisible. No se movía como una sombra normal. Parecía respirar. Parecía escucharme. Me detuve. Apunté la linterna. No había nadie. Solo la sombra. Y su forma de no pertenecerle a nada. Sentí la necesidad de alejarme del pasillo. Esa sombra no era una ilusión óptica. Tenía peso. Presencia. Caminé sin pensar, solo siguiendo la luz de la linterna como si eso bastara. Pronto me encontré frente a una puerta doble de acero. El cartel oxidado decía, almacén principal. La empujé. Oscuridad total al otro lado. Entré. El aire era más frío allí. Olía a cartón húmedo y aceite viejo. Los estantes parecían abandonados desde hacía siglos, con cajas rotas, partes mecánicas y una espesa capa de polvo que parecía absorber el sonido. Me moví entre los pasillos. Cada tanto, algo en el rabillo del ojo. Un destello, una figura. Pero cuando giraba, solo sombras. Siempre las sombras. Un pequeño golpe, casi como el eco de algo que cae. Me detuve. Apunté con la linterna. Una llave inglesa se había caído de una estantería. No había viento. No había vibraciones. Solo yo y la llave en el suelo. La recogí sin saber por qué. Se sentía tibia, como si alguien más la hubiese estado sosteniendo hace un momento. Seguí avanzando, sin rumbo. Entonces lo vi. Al fondo, entre los estantes, una figura quieta. No podía verle la cara. No se movía. Parecía esperar. Pero cuando di un paso, la figura dio otro. Y otro. Como si repitiera mis movimientos, con un leve retraso. No era un reflejo. No era un espejo. Era una respuesta. Apagué la linterna. Oscuridad total. No escuchaba nada. Ni siquiera mi respiración. Solo el zumbido tenue, sordo, que parecía venir de las paredes. Cuando encendí la luz otra vez, ya no estaba. Ni la figura, ni la sombra. Solo polvo y silencio. Y de pronto,
sentí un cosquilleo en la nuca. No era miedo inmediato. Era algo más profundo. Como si el aire supiera mi nombre. Como si todo lo que me rodeaba ya hubiera sucedido y yo fuera solo una repetición más. Un error que se reproduce. Decidí no seguir. Volví sobre mis pasos. No corrí, pero cada paso parecía más largo, más lento. Como si el pasillo estirara el tiempo. Regresé a la oficina. Cerré la puerta. Me senté. Pero ya nada era igual. La silla crujía diferente. La pantalla parpadeaba cada 10 segundos, exactamente. La linterna pesaba más. Y aunque no había sonido alguno, no podía sacudirme la certeza. No estaba solo. Traté de concentrarme en el reloj digital. 0:46. El segundero parpadeaba, inmutable. Respiré hondo. Pensé que había sido el estrés, el aislamiento, la noche misma jugándome una mala pasada. Pero algo había cambiado. Las luces de la oficina eran iguales. La mesa, la silla, la linterna. Todo igual. Demasiado igual. Cada objeto en el mismo ángulo exacto en que los había dejado. Sin el menor error. Como si todo hubiera sido colocado ahí con una precisión no humana. Una recreación. La pantalla mostraba las cámaras. 5 vistas fijas. Todas vacías. Todo normal. Todo, demasiado inmóvil. Pasaron los minutos. O eso creí. El reloj seguía marcando las 0:46. Me levanté. Pisé el suelo, y me pareció que no hacía ruido. Miré la silla donde había estado sentado. Había una silueta de polvo donde no debía haberla. Como si yo hubiera estado allí, desde antes. No quise pensar. No quise analizar. Solo volví a encender la linterna. El haz de luz atravesó la puerta entreabierta de la oficina. Y por un segundo, por una fracción de segundo, vi una pierna cruzar el pasillo. Blanca. Demasiado blanca. Sin ropa. Sin textura. Me acerqué a la puerta. Apagué la linterna. Abrí del todo. Nada. Silencio. Total. Volví al asiento. Me dejé caer. 0:46. Otra vez. Parpadeé. En la esquina de la oficina vi algo de pie. No se había movido. No había entrado. Simplemente estaba ahí, como si hubiera estado ahí desde siempre. Era alto. Más alto que la puerta. Sin rostro. Sin brazos. Solo la forma de un cuerpo, sin detalles. Sin sonido. Sin sombra. No hacía nada. No se acercaba. No respiraba. Y sin embargo, sabía que me estaba mirando. Me quedé quieto. Congelado. Intenté parpadear. No pude. Sentí que mis ojos eran los suyos. Y su vacío, el mío. La linterna comenzó a temblar en mi mano. No por algo exterior, sino porque ya no sabía si la estaba sosteniendo. Un zumbido leve, como estática, desde el fondo de mis oídos. Como si todo dentro de mí comenzara a silenciarse. Ya no estaba seguro de si había respirado hace un minuto. O si alguna vez respiré. O si alguna vez fui otra cosa que esto. Un cuerpo solo, en una silla, observado. Y entonces el reloj cambió. 0:47. El parpadeo volvió. El zumbido cesó.
La figura ya no estaba. Nada más se movía. Nada más parecía vivo. Solo yo. Todavía sentado. Pero con la sensación de que algo se había metido dentro. Me quedé en esa silla, hasta que la luz del pasillo se apagó sola. Afuera, comenzó a llover. Ligero, constante, como si el mundo no supiera lo que pasaba adentro. El reloj marcaba las 3. Había perdido la noción del tiempo. No podía recordar si había parpadeado o respirado. Al amanecer, llegó el relevo. Un hombre mayor, con ojeras secas y pasos arrastrados. No dijo nada. Tampoco yo. Me fui caminando, sin mirar atrás. No dormí ese día. Ni el siguiente. Regresé al turno la noche siguiente. Y la siguiente. Cada vez más lento. Cada vez más automático. Lo que antes era oficina ahora era un hábito. El zumbido de los monitores, el parpadeo del reloj, la sombra que a veces pasaba justo fuera del ángulo de visión. Todo se volvió rutina. Una noche abrí el cajón. Había una carpeta vieja, casi podrida por la humedad. Listados de empleados, fechas, observaciones. Cada cierto tiempo, un nombre estaba marcado en rojo. Fechas irregulares. Siempre hombres jóvenes. Nuevos. Siempre con una sola línea en su archivo. Aceptó cubrir el turno que nadie quiere. Seguí leyendo. Fechas que coincidían con el aniversario de la fábrica. Rostros que empezaban a parecerse entre sí. Al fondo de la carpeta, encontré una foto. Una toma granulada de la cámara del almacén, años atrás. Había una figura. Sentada en la misma oficina. Con la misma postura. La misma linterna en la mano. Yo. O alguien igual a mí. Quise levantarme, romperlo todo. Pero no lo hice. No pude. Solo me senté. Y esperé. 01. El reloj parpadeó. Y en algún rincón del edificio, una nueva sombra se movió. Alguien más había entrado. Alguien más había aceptado el turno. La fábrica Omega llevaba más de 70 años respirando polvo y óxido. Aquella noche, bajo el resplandor enfermizo de las farolas, Renzo e Iván empujaban carros de cartón hacia el almacén central, un galpón cavernoso donde el eco era más denso que el aire. Eran las 23:12. Solo ellos y el zumbido lejano de un compresor parecían existir. Las cajas se apilaban como mausoleos improvisados, cada golpe seco al colocarlas sonaba demasiado definitivo, como si sellaran algo dentro. Antes de la medianoche, el ambiente cambió. Una corriente glacial atravesó los pasillos sin abrir puertas, el polvo se arremolinó formando filamentos que parecían manos. Primero fueron los ruidos, un golpeteo metálico proveniente del entrepiso, luego un arrastre lento detrás de los anaqueles, como si algo pesado reptara fuera de la vista. Después, las cosas empezaron a moverse. Una fila de cajas se deslizó sola, describiendo un semicírculo perfecto hasta bloquear la salida. Un gancho de acero osciló en lo alto sin explicación, rozando el casco de Renzo con un silbido que le heló la nuca. A las 07, la luz cayó de golpe solo en el almacén. El resto de la fábrica siguió iluminado, un resplandor distante que no alcanzaba a penetrar aquel vientre de concreto. La oscuridad olía a moho antiguo y a electricidad quemada, cada respiración se convertía en un vaho espeso que no ascendía, sino que se deslizaba, pesado, hacia el suelo.
El único farol de emergencia parpadeó y reveló fugazmente una sombra negra al fondo, vertical, imposible, sin contorno definido. No proyectaba reflejo ni pertenecía a un cuerpo, simplemente acechaba, pegada a la pared o al techo según el parpadeo, sin moverse y, al mismo tiempo, moviéndose con cada latido de los dos hombres. Ivan sintió un mareo, la sombra parecía hincharse con su miedo, alargarse con cada latido, deslizarse sobre los rieles del puente grúa como una lengua de humo. Renzo enfocó su linterna hacia ella, pero el haz se tragó a sí mismo, la oscuridad no devolvía luz, como si absorbiera incluso la posibilidad de verla completa. Durante interminables minutos, la penumbra circundó los anaqueles, giró en silencio alrededor de los dos trabajadores y se detuvo justo antes de tocarlos. No había huida posible, la salida seguía bloqueada por las cajas que ellos mismos habían apilado, pero cuyos sellos ahora parecían escritos en un alfabeto desconocido. Y, de pronto, todo cesó. Las luces del techo regresaron con un chasquido brusco. La sombra ya no estaba. Solo quedaba el olor a ozono, como si un relámpago hubiera cruzado la nave sin romper nada salvo el silencio. El reloj marcó las 6. El jefe de turno abrió la puerta del almacén y los encontró vivos, pálidos, sentados en el suelo entre cajas desplazadas. No hizo preguntas, solo asintió con la familiaridad de quien ya sabe la respuesta. En el comedor, las conversaciones se detuvieron cuando Renzo e Iván entraron. Nadie dijo bienvenida ni bromeó sobre el cansancio. Un veterano se limitó a dejarles 2 tazas de café y apartar la mirada. Conforme la campana de cambio de turno resonaba, Iván reparó en un tablón de anuncios cubierto de recortes amarillentos, noticias de accidentes fatales ocurridos siempre de noche, siempre en el almacén. En cada nota, un nombre tachado y la misma frase manuscrita al pie. La fábrica se cobra lo que es suyo. Comprendieron entonces que su sobrevivencia no era motivo de alivio, sino de deuda. La sombra regresaría, lo había hecho durante décadas, y tarde o temprano reclamaría otra vida para mantener el latido enfermo de la fábrica Omega. Aquella mañana, al salir, el sol parecía incapaz de borrar el humo imaginario que aún colgaba sobre sus cabezas. Detrás de ellos, la puerta metálica del almacén se cerró sola con un golpe hueco, un recordatorio de que el turno nunca termina realmente, solo espera al siguiente nombre que aceptar trabajar de noche. La planta industrial Ironvale Industries, un complejo de fundición y ensamblaje construido en los años 70, se alzaba como un coloso metálico en las afueras de una ciudad que había olvidado su existencia. Bajo su techo de acero, las noches eran un tormento de calor, polvo y maquinaria que nunca dormía. La madrugada del 16 de octubre, el equipo nocturno Daughter realizaba su turno habitual de 23 a 7. 9 trabajadores lo conformaban, 4 operarios veteranos, 3 técnicos intermedios, un jefe de turno llamado Marcus y 2 aprendices recién integrados, Daniel y Eli. A la 1:03, Marcus dio la orden de rutina, recorrer el sector de maquinaria pesada, revisar presiones, verificar temperatura de calderas y asegurar que las correas de transporte funcionaran. Las luces industriales derramaban su resplandor ámbar sobre las líneas de ensamblaje y el rugido constante de la planta servía de telón de fondo, como un gigante respirando en sueños. Entonces ocurrió. Sin transiciones ni aviso, el sonido desapareció por completo. El zumbido eléctrico, los martillos, los motores, se esfumaron como si alguien hubiera arrancado la existencia del ruido. Al mismo tiempo, las luces cayeron en una oscuridad densa, viscosa, sin luna. Por primera vez desde su construcción, Iron Valley quedó totalmente muda y ciega.
Los supervisores encendieron sus linternas industriales, haces LED formando pequeños refugios flotantes en la inmensidad de la oscuridad. El grupo se reunió en instinto puro, 9 figuras rodeadas de una negrura que parecía presionar desde todos los ángulos. Cada paso resonaba en la mente, amplificado por la falta de cualquier otro estímulo. El aire estaba cargado con un sabor metálico, más espeso de lo habitual. Daniel se sintió como si caminara dentro de una caja fuerte cerrada desde fuera. Un ruido interrumpió el abismo, el golpeteo hueco de algo metálico. Al mirar hacia arriba, un gancho colgante se balanceaba como si lo hubieran empujado con fuerza. No había viento, ni vibración, ni lógica. Más adelante, una cadena comenzó a moverse por sí sola, golpeando la estructura de hierro en un ritmo preciso, como un péndulo de reloj marcando la cuenta regresiva hacia algo terrible. Al pasar junto a una línea de ensamblaje, Ellie vio su reflejo en un charco de aceite. Pero su reflejo estaba sonriendo cuando él no lo hacía. Un parpadeo y volvió a la normalidad. No dijo nada. El olor cambió. Ya no era grasa o humo, era humedad, tierra mojada, algo que no pertenecía a una fábrica. Marcus midió con el termómetro láser. La temperatura había descendido más de 8 grados centígrados. De las grietas del suelo emergió una bruma débil, casi imperceptible, que parecía flotar con intención. Rodeaba los pies del grupo sin disiparse, más fría que el metal, y no provenía de ningún sistema conocido. Daniel sintió un murmullo rozarle el oído, pero nadie más lo escuchó. Volteó y corrió hasta volver a integrarse con los demás. Su respiración ya no parecía suya. Llegaron a la zona de fundición secundaria, conectada a través de un túnel metálico curvo. Dentro, los sensores de seguridad parpadearon en rojo, pero no activaron alarmas. La oscuridad era total salvo por los destellos intermitentes. Entonces comenzó. Primero, un sonido de pasos pesados, lentos, arrastrándose en lo alto de una pasarela. Nadie visible. Solo el golpeteo contra los tablones metálicos. Después, todo a la vez, martillazos, arrastre de cadenas, objetos cayendo. Un caos sin origen ni dirección. Las linternas temblaban en manos sudorosas. Ellie iluminó una pared junto al horno apagado y vio una sombra vertical pegada al metal. No tenía profundidad ni reflejo. Era una interrupción total de la luz, como si alguien hubiese recortado la oscuridad con bisturí. La sombra se estiró hacia el grupo, como si olfateara su miedo. Se adhirió a la pierna de Daniel, trepando lentamente. Donde tocaba, la luz desaparecía. El rostro de Daniel se tensó. Sus labios se abrieron para gritar, pero no salió ningún sonido. Con un espasmo, cayó al suelo, inerte. La sombra se desprendió, se replegó contra una pared y se evaporó. La energía volvió de golpe. Las luces se encendieron con una sacudida y las máquinas arrancaron en un rugido que devolvió el mundo a la normalidad. Daniel estaba inconsciente. Su cuerpo estaba frío, pero sin signos visibles de daño. Respiraba, pero con dificultad, como si algo en él se negara a volver del todo. El informe oficial habló de un fallo eléctrico y crisis nerviosa colectiva. Pero nadie explicó por qué, semanas después, cada vez que Daniel exhalaba, aún salía vaho. Marcus fue trasladado a un turno diurno. Ellie solicitó su renuncia. Nadie volvió a hablar del apagón. Pero las luces de emergencia fueron revisadas cada semana y en los nuevos instructivos internos se agregó una línea discreta. En caso de pérdida total de energía y sonido, mantenga la calma. No se separe del grupo. No mire atrás.
Iron Valley Industries siguió funcionando. La noche siguió asignando turnos. Y en los registros internos. Las fechas. Con incidentes extraños. Ya, suman 12. Se acabó.